Vamos a hablar un poco pues, básicamente de algo que me gusta mucho, que es el tema de quistes odontogénicos, ¿no? Como saben, bueno, mi nombre es Luisana Brito. Yo tengo una especialidad, una maestría en patología y medicina bucal, y bueno, siempre estoy intentando colocar casos del área de patología bucal, justamente por la cuenta de Instagram, patología y medicina bucal. Entonces vamos a conversar hoy acerca de quistes odontogénicos, no todos los quistes odontogénicos, puesto que contamos con un tema es un tema muy largo para el tiempo, pero bueno, nada, vamos a intentar hablar un poquito acerca de algunos quistes odontogénicos, sobre todo, por ejemplo, recapitular un poco el tema del queratoquiste odontogénico, antes clasificado como tumor odontogénico queratoquístico, y vamos a hablar un poquito de la clasificación actual de la OMS, que es la del 2017. Tenemos que recordar, básicamente, que la patología odontogénica se va a originar justamente es a través de ciertos aspectos embriológicos de los tejidos dentarios. Tenemos entonces que recordar, para poder recapitular un poquito de lo que es la parte de embriología, vamos a hablar acerca de la patología odontogénica, pero recordemos que hay ciertos tejidos que son importantes a mencionar. Por ejemplo, en este corte histológico tenemos acá el tejido pulpar, ¿verdad? Lo que va a ser justamente un tejido mesenquimático que es primitivo, pero a través justamente de estas células que se encuentran aquí es donde nosotros podemos observar un poquito las células que van a originar a la futura pulpa del diente. Tenemos las células acá que son un poco cilíndricas altas, que son las células odontoblásticas, que forman justamente el tejido dentinario, que es este tejido que vemos acá. Fíjense, esta zona un poquito más azulada es lo que es la dentina sin calcificación o la predentina. Tenemos entonces esta zona aquí eosinófila, rosadita, por decirlo de alguna manera. En este caso estamos hablando de lo que es la dentina ya calcificada. Y esta línea morada que está acá, estamos entonces hablando en este caso de lo que es la matriz de esmalte. Recordemos que la matriz de esmalte es producida ¿por quién? Por estas células cilíndricas también altas que se denominan ameloblastos. Entonces, a través de todos estos tejidos que estamos nosotros conversando acá y que estoy intentando recordarles un poco, es donde se van a originar ciertas patologías odontogénicas y que es importante entonces que nosotros podamos recordar hoy. Entonces, fíjense, la clasificación actual de la OMS, la del 2017, habla que dentro de los tumores, perdón, dentro de los quistes odontogénicos hay quistes que son de origen inflamatorio y hay quistes que son, por ejemplo, asociados, por ejemplo, a alteraciones del desarrollo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante y se los voy a mencionar uno a uno. Tenemos entonces que esta clasificación es la clasificación actual, donde ellos hicieron un cambio porque, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Tienen unas características que pueden llegar a asimilarse a otras lesiones odontogénicas o de tipo no odontogénicas dentro de los maxilares. En ese caso, estamos hablando pues que estas lesiones pueden ser diagnósticos diferenciales unas de otras y es importante conocer las características clínicas y las características radiográficas de estas lesiones y también, bueno, un poco las características histopatológicas de estas lesiones para poder entonces hacer diagnósticos diferenciales unos de otros y para intentar entender un poco el comportamiento biológico. Entonces, fíjense acá, tenemos una radiografía, en este caso, ¿verdad? Y los quistes odontogénicos se caracterizan, ¿por qué? Porque ellos se pueden presentar en diferentes zonas. Por ejemplo, los quistes odontogénicos, en este caso los de inflamatorio o los de origen por alteración del desarrollo, se pueden originar en algunos casos, o en el 100% de los casos, pueden estar asociadas a las zonas localizadas en las raíces, teniendo la capacidad de poder mimetizar otras lesiones odontogénicas. Pueden encontrarse en el ángulo de la mandíbula, en el cuerpo mandibular, aproximadamente en 80% de los casos, para algunas lesiones como quistes dentígeros o como queratoquistes odontogénicos. Podemos encontrar también lesiones, 20%, por ejemplo, asociados a lo que es la zona de caninos y premolares. Algunas lesiones odontogénicas, más del 50% también se pueden identificar. Incluso estas pueden no ser de tipo odontogénico, pero algunas lesiones que parecieran ser quistes y no son lesiones quísticas, pero pueden entonces presentar una característica similar.
También hay otra zona que puede afectar más del 50%, es la zona justamente entre los dos incisivos centrales. Y entonces vamos a recordar un poco estos quistes. Los quistes principalmente que son quistes de tipo, empezando por la clasificación como quistes de origen inflamatorio. Vamos a ver cuáles son esos quistes de origen inflamatorio. Son quiste radicular, quiste paradental y quiste mandibular infectado. Vamos entonces a recordar un poco. Estos se pueden encontrar ¿en dónde? Bueno, punto número 1, asociado al ápice de algún diente. También se pueden encontrar distales a un molar, a un tercer molar medianamente erupcionado. O, por ejemplo, el quiste mandibular infectado, que suele presentarse ¿en dónde? En el ápice de un primer molar inferior. Entonces, ¿cómo se forman los quistes inflamatorios? Por ejemplo, bueno, fíjense, tenemos acá un diente que está justamente localizado dentro de su hueso alveolar, y entonces, bueno, tenemos las fibras del ligamento periodontal, este es el hueso alveolar. Ocurre un proceso carioso y lógicamente estimula, ¿verdad? Un proceso inflamatorio. Bueno, ahí ocurre una estimulación inflamatoria dentro de ese tejido pulpar que se localiza justamente en esta zona, y recordemos que hay algo que se llama restos epiteliales de Malacés. Esos restos epiteliales de Malacés se localizan justamente en esa porción del hueso alveolar. ¿Qué sucede? Bueno, si ese en ese tejido estimula a esto a producir una lesión apical. Esa es básicamente la configuración o la característica del quiste inflamatorio, el quiste radicular. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco del quiste radicular ahorita. Quiste radicular es una lesión normalmente localizada en el ápice de un diente, endodónticamente tratado o sin tratamiento endodóntico, ¿no? Pero con una patología pulpar. Normalmente identificar como lesiones totalmente circunscritas, radiolúcidas, bordes bastante definidos, y son exceder los 2 centímetros, importante recordar. Además son lesiones uniloculares. Los quistes radiculares están como no presentan circularidad y hay que tener en cuenta. Además también, bueno, son de patología pulpar. Caso, por ejemplo, acá, que puede haber una lesión, hay un tratamiento no presente, no que requieran a que se realice. Entonces, ¿a qué se parece el quiste periapical? El quiste periapical se puede parecer al maligna, por ejemplo, en los maxilares. También un cel importante. Tenemos otro quiste que es el quiste paradental. El quiste paradental siempre se presenta anexo a un tercer molar que es medianamente o parcialmente erupcionado. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las características clínicas y radiográficas justamente de estas lesiones? Bueno, básicamente son lesiones radiolúcidas, como podemos identificarlo acá, o por ejemplo este que está acá. Presenta bordes definidos, eso es sumamente importante recordarlo. Siempre está junto a un tercer molar inferior y no suele exceder los 2 centímetros de diámetro. Claro, lógicamente puede traer como consecuencia que pensemos en algún otro tipo de lesión, debido a cuando presentan un aumento un poquito más amplio, pero es importante recordar que no suelen crecer más de eso. Clínicamente, ¿qué diagnósticos diferenciales podemos tener similares al quiste paradental, por ejemplo? Fíjense, puede presentar características similares de un queratoquiste odontogénico, e incluso también, fíjense acá, cómo tiene totalmente las características de ese tipo de lesiones odontogénicas. Es importante hacer el descanso, que identificarse en estos casos es que son totalmente uniloculares y, por ejemplo, bueno, esto nos da un poquito de características para poder descartar otras lesiones odontogénicas. El último de los quistes inflamatorios es un quiste mandibular infectado. Entonces, fíjense, este quiste mandibular infectado es un quiste que suele presentarse en el ápice y en la bifurcación del primer molar inferior. Suele ser común en pacientes de 6, 7 años, que es la edad normal en la que suele presentarse este tipo en la que suele erupcionar
el primer molar inferior. Entonces vamos a ver acá. El quiste mandibular infectado tiene ciertas características. Una imagen radiolúcida, noten cómo se puede identificar aquí, que suele presentarse en el primer molar inferior de pacientes entre 6 y 7 años, básicamente. Es una lesión radiolúcida definida, está asociado a la bifurcación del primer molar inferior siempre, y esto puede presentarse de forma bilateral. Cuando es de forma bilateral, pues entonces podemos descartar otras patologías odontogénicas, y también es importante observar las raíces de ese diente. Si por casualidad las raíces se llegaran a encontrar con reabsorción o algo así, ahí pudiéramos descartar con que sea este tipo de quiste o que sea otra lesión. Fíjense entonces, ¿qué características radiográficas nos permiten a nosotros pensar que estos quistes odontogénicos son similares a otras lesiones? Bueno, primero puede ser similar a algunos quistes dentígeros, sobre todo cuando hay unos dientes, por ejemplo, que no han terminado que están como parcialmente erupcionados, pudiera generarse allí algún tipo de duda. Otra es lesiones ameloblastoma tipo ameloniquístico, que son lesiones que pueden identificarse justamente y asociados a dientes incluidos, sobre todo en esos pacientes que presentan dentición mixta. Y bueno, normalmente, pues fíjense acá, podemos también pensar en algunas lesiones inflamatorias más típicas, por ejemplo, cuando hay alguna patología pulpar en algunos dientes digamos, de edad de pacientes que presentan algún tipo de molar temporal, y alguna patología pulpar pueda afectar justamente en esa zona. Entonces, al haber justamente inflamatorios, los quistes de origen odontogénico por una alteración del desarrollo. Vamos a hablar específicamente del quiste odontogénico y del quiste dentígero, porque esta lista de quistes puede ser bastante amplia y no nos va a dar tiempo de poder conversar acerca de todo. Sin embargo, vamos nosotros a poder plantear ciertas situaciones en cuanto a lo que es el quiste dentígero y el queratoquiste. Tenemos entonces que los quistes de origen odontogénico por alteración del desarrollo se pueden presentar en diferentes zonas. Por ejemplo, pueden estar en sínfisis, en mentón, pueden estar asociados entre las raíces de algunos dientes, sobre todo en esta zona del maxilar en la parte anterior, puede estar localizado a los dientes premolares, que también es una zona bastante frecuente, o lo que siempre es la zona más frecuente, que es ángulo mandibular. Tenemos entonces que vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el quiste dentígero. El quiste dentígero es una lesión bastante frecuente dentro de los maxilares. De hecho, hay reportes de características epidemiológicas que permiten y explican que este es el quiste del desarrollo más frecuente, incluso más frecuente que el queratoquiste odontogénico. Habrá quien tenga sus reportes de que el queratoquiste puede ser mayor, pero normalmente casi todos concuerdan en que el dentígero es el quiste odontogénico de alteración del desarrollo más frecuente de los maxilares. ¿Cómo se forma el quiste dentígero? Fíjense. Este es mi diente, ¿verdad? Que está justamente incluido dentro de lo que es mi capuchón pericoronario, está justamente pues ahí en el hueso mandibular o en el maxilar. Estos son los vasos sanguíneos que están localizados en ese capuchón pericoronario. Entonces, ¿qué pasa con el dentígero? Fíjense lo que ocurre. Hay una fuerza de erupción. Ese diente quiere erupcionar y esa fuerza de erupción permite entonces que lo que se denomina fuerza eruptiva, permite entonces que pueda intentar que el diente erupcione. Pero ocurre lo que hay una erupción obstruida, o sea, es decir, el diente intenta erupcionar produciendo una fuerza, pero hay algo que está obstruyendo eso. Un diente que a lo mejor no termina de salir, no ha terminado de ser extraído, algún tipo de odontoma que pueda estar también impidiendo la erupción de ese diente. Y entonces esa fuerza, ese choque de esa fuerza eruptiva más la obstrucción de esa erupción, produce que se aumente justamente esos vasos sanguíneos localizados en ese coronal. Entonces, al haber justamente ese proceso de inflamación, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre justamente que se produce un trasudado, y ese trasudado es un líquido que se va a localizar justamente en menor resistencia, que, ¿verdad? Recordemos un poquito ahorita en biología que el epitelio reducido del esmalte está justamente localizado
es la unión justamente de ese epitelio odontogénico. ¿Qué pasa? Como es el sitio donde hay menor resistencia, ese líquido, ese trasudado, se va a localizar entre la estructura del diente, que es la estructura del esmalte, y ese epitelio reducido del esmalte, entonces un aumento, ¿verdad?, de esa zona. Y así se va a producir lo que es el quiste dentígero específicamente. ¿Qué vamos a observar nosotros en la histopatología del quiste dentígero? Bueno, básicamente vamos a tener acá una pequeña capa de tejido de epitelio o revestimiento odontogénico, que justamente es el que estamos identificando aquí, que es como de aquí hasta acá. Y además vamos a observar una cápsula de tejido conectivo que está de acá hasta acá, haces de colágeno, fibroblastos, y esta capa de epitelio odontogénico que está revistiendo a ese tejido, a ese quiste, es un revestimiento epitelial odontogénico similar al del reducido del esmalte, que justamente, bueno, estaría representado ahorita un poquito por estas líneas que están localizadas en esa animación que les presenté. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre con el quiste dentígero? El quiste dentígero es una lesión radiolúcida definida, que no tiene la capacidad de reabsorber raíces, aunque hay literatura que dice que sí, asociado a un diente incluido, siempre, siempre, siempre asociado a un diente incluido, una lesión unilocular, y puede ser bilateral cuando hay asociación con algún tipo de síndromes. Esto tiene la capacidad de ser similar, por ejemplo, al quiste mandibular infectado, a algunas lesiones como queratoquiste odontogénico o a ameloblastomas uniquísticos. Histopatológicamente, fíjense en igual, es este epitelio justamente que localizamos acá, esta es la cápsula de la lesión, a un mayor aumento. Y vamos entonces a concluir un poquito hablando acerca del queratoquiste odontogénico. El queratoquiste odontogénico, antes denominado tumor odontogénico queratoquístico, es una lesión catalogada ahorita por una clasificación como una lesión quística, una alteración del desarrollo, y puede presentarse en diferentes zonas del maxilar o de los maxilares. ¿Cómo crece el queratoquiste odontogénico? El queratoquiste odontogénico tiene la capacidad de crecer por la proliferación de su epitelio odontogénico. Tiene la capacidad de que esa proliferación epitelial va justamente creciendo a través de los espacios medulares. Entonces, ese crecimiento a través de los espacios medulares hace que él vaya creciendo de manera silente. Y para cuando normalmente son identificadas estas lesiones, el crecimiento es tal y es tan abrupto, pues que simplemente no se identifica sino hasta un hallazgo radiográfico normalmente. Estas lesiones son lesiones radiolúcidas definidas que pueden encontrarse asociados o no a un diente incluido, son lesiones uniloculares o multiloculares y pueden estar también asociados con algunos síndromes. Radiográficamente y clínicamente puede parecerse, por ejemplo, al ameloblastoma uniquístico, puede parecerse también a lo que antes era tumor odontogénico quístico calcificante, que ahora es quiste odontogénico calcificante, y también tiene la capacidad de parecerse un poco al quiste dentígero, que será su primer diagnóstico diferencial, y es importante recordar eso. La histopatología, bueno, aquí estamos observando entonces un epitelio que es odontogénico, una cápsula odontogénica, y fíjense que mayor aumento que identificamos, un epitelio odontogénico, las células de la basal son similares a los de los ameloblastos, que suelen presentar una polarización invertida, hay una capa de paraqueratina corrugada, una cápsula de tejido conectivo formado por colágeno, por fibroblastos, etcétera, etcétera. Esta es otra imagen histopatológica de los queratoquistes odontogénicos. Fíjense que aquí está el epitelio, mi paraqueratina corrugada, que está justamente localizada en esa zona, y esta es la cápsula del tejido conectivo. Aquí está la paraqueratina corrugada, capa basal ameloblástica, tejido conectivo, que es la cápsula. Bueno, era un repaso bastante rápido de los quistes odontogénicos más frecuentes, sobre todo de los inflamatorios y los de la alteración del desarrollo, específicamente quiste dentígero y queratoquiste odontogénico, antes denominado tumor odontogénico queratoquístico. Bueno, por las redes, aquí está el correo, medicinabucal@gmail.com. Por Instagram también estoy bastante activa en @patología y medicina bucal. Por su atención, muchísimas gracias.